Han pasado las elecciones nacionales y en este momento se encuentra el Tribunal Superior de Justicia Electoral, la justicia electoral, en pleno desarrollo de la etapa importantísima de sufragio, de juzgamiento de las actas electorales. En torno a ello existe una serie de discursos políticos, una serie de expresiones públicas que dan a entender de posibles situaciones anómalas, irregulares. Dichas situaciones anómalas, irregulares, deben ser denunciadas correctamente y las personas que la denuncian correctamente o denuncian estas situaciones anómalas deben ser sostenidas y amparadas bajo lo que establece la ley. Pero también es muy importante hacer este llamamiento, más allá de esos temas particulares, de ese trabajo de exponer algo ante un expediente. Es un llamamiento al respeto de la institucionalidad de nuestro Estado democrático. Poco favor hacen discursos de enfrentamiento, poco favor hace a nuestra institucionalidad discursos que alientan no a una construcción, sino a un planteamiento de enfrentamiento por enfrentamiento. Es por eso que el llamado debe ser concreto. La advertencia más que nada debe ser explícita. Si este discurso que atenta de alguna manera contra la institucionalidad sigue socavando los cimientos de nuestra república, de nuestro sistema democrático, puede llegar a ser tarde cuando pase esta jornada electoral, cuando pase este tiempo electoral y queramos seguir construyendo futuro, porque el mensaje que va a dejar la clase política es que todo vale y que la institucionalidad no existe. Es muy peligroso eso. Se defiende obviamente el derecho de cualquier ciudadano de este país a reclamar de manera justa y concreta ante la instancia correspondiente lo que quiera plantear. Pero eso sí, se exige también al mismo tiempo a ese ciudadano, a esos ciudadanos, a la clase política, a nuestros líderes, que sean los primeros preocupados, interesados y los primeros defensores de nuestra institucionalidad. Eso al menos es lo que sostenemos desde aquí en Causa Justa. A la vuelta del corte con el primer tema del día. Muy buenas noches. Desde aproximadamente un año, ya un poco más de un año, comenzó el análisis en el Congreso de la Nación, en una de sus cámaras, de un proyecto de ley cuya presentación pasó totalmente desapercibida, pero que hoy está teniendo un eco por las movilizaciones que se están dando en el Ministerio Público, agentes fiscales, funcionarios del Ministerio Público, así como también en el Poder Judicial. Y en donde el tema tiene que ver con una modificación de la actual distribución de las tasas judiciales que cobra el Poder Judicial en diversos conceptos. ¿Por qué? Porque una parte, un porcentaje de esas tasas judiciales son remitidos o son distribuidos a otras entidades. Por ejemplo, el Ministerio de Justicia para el mantenimiento y construcción de penitenciarías y el Ministerio Público, entre otras entidades también, para solventar algunos programas particulares y algunos principios de gestión por parte del Ministerio Público. Hay que recordar lo siguiente: a diferencia del Poder Judicial, el Ministerio Público no cobra tasa alguna. Depende de estos ingresos que no son propios y depende también de un ingreso que es del presupuesto general de gasto de la Nación, del Estado, del Tesoro de la Nación. ¿Qué está pasando? Y eso vamos a preguntarle enseguida a nuestros invitados de hoy. Que si se concreta este proyecto de ley, si se modifica la actual distribución de estas tasas judiciales,
podría llegar a generarse serios problemas en el servicio que da a la ciudadanía el Ministerio Público. Nos acompañan para hablar al respecto de este tema la doctora Teresa Martínez, agente fiscal delegada de la Unidad de Combate a la Trata de Personas. Gracias, señora, por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente. La doctora Liliana Sayas, quien es la agente fiscal referente de la Unidad contra la Violencia contra la Mujer, de violencia contra la mujer o de lucha a la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, señora. Novel Unidad, creada recientemente. Así es. Gracias por estar con nosotros. Y el doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias por la invitación. Obviamente, vos, como todo caballero, vas a permitir que las damas hablen primero. Pero por supuesto. Doctora Teresa Martínez, en programas de radio, mi programa de radio, también acá en el canal, muchas veces hablamos de esta tu unidad, o la unidad que dirigís, y que tiene un sistema o una utilización de herramientas muy intenso, porque están por todo el país. Sí, como toda unidad especializada, ¿verdad? Afectamos todo lo que es crimen organizado. La trata es un crimen organizado de carácter transnacional, independientemente de la trata interna, lo cual requiere de una alta intervención técnica, en estos casos técnicos, psicólogos, trabajadores sociales, ¿verdad? Y otros peritos a los efectos del abordaje de las personas que son afectadas por este crimen, las que llamamos comúnmente víctimas, ¿verdad? Que son personas que requieren de una intervención muy particular, por eso se crea una unidad especializada. No pueden ser abordadas como víctimas de otro tipo de crimen, porque no es lo mismo la víctima del robo de un auto, ¿verdad? Que el objeto del delito es el auto y el efecto queda sobre la persona, que una víctima de trata, que el objeto del delito es la víctima, es vendida como mercancía y todo el efecto del crimen, todo cae sobre ese objeto y sujeto del crimen, ¿verdad? Entonces se requiere de una intervención especializada, lo cual implica un esfuerzo y una erogación económica muy grande para el Ministerio Público, ¿verdad? Que hace a su traslado, hace a su atención integral, que por la propia ley le impone al Ministerio Público la atención integral inmediata de esa víctima, es decir, desde el momento que cae ahí al lado del Ministerio Público, desde el momento en que llega a tocar la puerta o desde el momento que la detectamos y debemos rescatarla, debemos darle toda esa asistencia en su totalidad. Asistencia médica, asistencia económica, asistencia psicológica, todo lo que requiere ese ser humano en ese momento para poder enfrentar esa situación, ¿verdad? Si esa víctima no recibe esa asistencia, difícilmente va a estar en condiciones de soportar y acompañar un proceso, y su derecho de acceso a la víctima no va a existir, ¿verdad? Su derecho de acceso a la justicia, ¿verdad? Que no es solamente que su causa se procese y se condene al culpable, va mucho más allá. Realmente el acceso a la justicia implica una restitución de derechos, y esos derechos no se restituyen si el Ministerio Público no está a la par que esa víctima, sosteniéndola, empujándola, ¿verdad? Y acompañando para el reclamo de sus derechos, no solamente en la instancia jurisdiccional, sino en todo el orbe que es el Estado, que es el que debe darle esa asistencia a estas víctimas. Todo eso, ¿verdad? Vamos a incumplir, no vamos a tener condición de cumplir si es que las tasas judiciales no se transfieren oportunamente al Ministerio Público como se viene haciendo, ¿verdad? Todo esto se pudo ir estableciendo sobre ese soporte, porque es lo más seguro que tenemos al momento de tener que operativizar los recursos que tenemos, ¿verdad? Porque eso sabemos que está ese dinero, no nos pueden discutir, no nos pueden decirle al Tesoro, no hay transferencia, no hay esto, eso está allí, ¿verdad? Entonces todo lo que es indispensable para el Ministerio Público se baja sobre eso, ¿verdad? Sobre esas tasas judiciales. Entonces para nosotros es muy importante que esto no se tome una decisión a la ligera, ¿verdad? Esto se instituyó a los efectos de que el sistema acusatorio pueda empezar a funcionar en este país. Y si ustedes recuerdan, el año 2000, cuando empezamos, éramos 35 fiscales, ¿verdad? Cuando empezamos el sistema acusatorio, ahora somos más
de 400. 400 fiscales. O sea, hemos crecido y aún así no podemos dar esa respuesta total. Y este sistema sigue y anda sobre la espalda del Ministerio Público, ¿verdad? Sí, el sistema acusatorio es sobre la espalda del Ministerio Público. Totalmente, Sí. ¿verdad? No se puede comprender entonces que se pretenda sacar las tasas judiciales al Ministerio Público con el pretexto de que ya hace mucho tiempo que se está cediendo, cuando que eso se instituyó y se cedió a los efectos que el sistema acusatorio funcione. Claro. Y tiene que seguir funcionando. La ¿verdad? situación de la unidad que dirige la doctora Teresa Martínez con respecto, doctora Lina Sayas, con respecto al tipo de víctima que es sostenida por el tipo de delito, por su unidad, es prácticamente en lo que hace a la persona que enfrenta ese tipo de hechos, es prácticamente la misma situación la de ustedes. Asimismo, el tema La de... vulnerabilidad, discúlpame, Exacto. la vulnerabilidad es la misma. Exactamente. Conforme los principios de derechos humanos, hablamos del principio de acceso a la justicia. Hablamos de un principio de la debida diligencia, también de que el Estado está comprometido a investigar, ¿verdad?, todo lo que llega a su conocimiento que pueda tener una relevancia penal en lo que hace al sistema acusatorio, que está perfectamente hablado por la doctora Teresa Martínez. Y en ese sentido, el recorte, o sea, que nos quiten las tasas judiciales, va a incidir directamente en lo que después puede considerarse hasta una impunidad respecto a las investigaciones de hechos de relevancia penal. En lo que hace la especializada de lucha contra la violencia familiar, es justamente el Ministerio Público se abocó a cumplir no solamente con lo previsto en la Ley 5.777, que determina, ¿verdad?, una investigación especializada, y al Ministerio Público la capacitación y también el cumplir con nuestros propios protocolos. Nosotros tenemos protocolos que mencionábamos la otra vez, son traídos desde la Asociación de Ministerios Públicos y han sido adaptados a nuestra realidad. Y esos protocolos, por ejemplo, nos exigen, ¿verdad?, que la víctima sea en una primera etapa contenida por psicólogas forenses, sean acompañadas por otras psicólogas, que no puede ser la misma la que le contiene que la misma que va a hacer el estudio psicológico victimológico. Nos exige también que haya médicos forenses 24 horas para la inspección física, ginecológica, si sufrió un tipo de violencia física, y cuanto más si la violencia es solamente psicológica. Son causas complejas a investigar, eso lo hablamos muchas veces, Héctor, donde generalmente la víctima no es víctima el día antes, es víctima hace mucho tiempo, toma una decisión muy importante, primero al reconocerse víctima, luego al decidir denunciar. ¿Y cómo responderíamos nosotras si hoy por hoy todavía no puede entrar en vigencia esa unidad especializada, justamente porque todo esto incide directamente en la cuestión que compromete lo que tiene que ser la gestión de una especializada que inclusive en una primera etapa no puede alcanzar, como otras especializadas, todo el territorio de la República, siendo un hecho que es sensible y que afecta a toda la República. La unidad de ustedes tiene alcance nacional. No, solamente Asunción. Justamente por la cuestión Justamente, presupuestaria. claro, porque necesitamos fiscales capacitados, necesitamos equipos, ¿verdad?, de auxiliares de justicia capacitados de la misma manera. Es una investigación que siempre mencionamos, es con perspectiva de género. Claro. Entonces, y es un acompañamiento, como lo es también la víctima de trata, es un acompañamiento durante el proceso, que hoy nosotros nos comprometemos con otras instituciones para que realicen esa parte, pero que el Ministerio Público, desde un centro de atención a víctimas, también debe acompañar en todas las etapas del proceso. Perfecto. Doctor Ricardo Merlo, quiero ir contigo a los antecedentes del caso, del expediente legislativo, del proyecto de ley. ¿Dónde se originó? ¿Quién lo presentó? ¿De qué manera se fue estudiando? ¿Por qué explota recién ahora y no antes? Porque realmente es muy relevante lo que pretende hacer este proyecto de ley. Tiene un efecto muy fuerte. Asimismo, el proyecto de ley fue presentado por la Corte Suprema de Justicia. Está actualmente en Cámara de Diputados para su estudio. La situación en la que nos pone, como bien decía, es que compromete el acceso a la justicia. Así directamente. ¿Es tan grave? Como explicaba la doctora Teresa Martínez, en el sistema acusatorio es el Ministerio Público el que tiene que llevar adelante toda la investigación y todo el compromiso a través de documentos internacionales de asistencia a las víctimas.
y el Ministerio Público ha hecho un proceso de expansión para llegar no solo en número de fiscales, sino también en unidades fiscales con todos los equipamientos y en alquileres que se han hecho para llegar a poblaciones rurales, para que esa víctima de abuso sexual, para que esa víctima de la violencia familiar, del robo, del hurto, de todo lo que sufren las personas violentadas que llegan al Ministerio Público, tengan más cerca al Ministerio Público. El Ministerio Público generalmente no llegan en 4x4, llegan en zapatillas, llega gente que no tiene para su pasaje. Ni para comer a veces. Así mismo. Entonces, lo que queríamos era llegar a todos esos lugares. El 65% de los alquileres de las sedes del Ministerio Público van a tener que retirarse. Así de grave es la cosa. 65% de las unidades fiscales que funcionan, barrios, ciudades, van a tener que mudarse a la sede central del Ministerio Público, a los Palacios de Justicia, a algún lado. Y la sede central del Ministerio Público, la sede 1, que es donde están la mayoría de los agentes fiscales, también depende justamente de este presupuesto. ¿Por qué? ¿Para mantenimiento o para alquiler? No. Para alquiler. Es decir... O sea, ¿me estás hablando del local que está sobre Chile? No, del local que está sobre Nuestra Señora. Ah, sobre Nuestra Señora. Ah, ese es alquilado. La sede 1 también es la sede 1 es alquilada, el edificio es alquilado. Así mismo. Entonces... Ya le veo a los fiscales con su roperito y con sus maletas bajando por Nuestra Señora, yéndose hacia la central. Uno puede decir, jocoso si uno piensa en esa imagen, pero el resultado de lo que podría llegar a pasar si este proyecto de ley es aprobado tal como está, y para más sin discusión, doctor. No se le invitó a usted a discutir. No. Ha sido un proyecto presentado unilateralmente y lo que sucede, como te digo, son las consecuencias bastante graves. Vamos a tener que retraer nuestra llegada a la sociedad y por otro lado también, como te comentaban las compañeras, el componente de capacitación es muy importante para manejar todo este tipo de situaciones en la investigación. El presupuesto del Centro de Entrenamiento para pago de docentes del Ministerio Público también está dentro de ese rubro. Te estoy dando dos rubros, es decir, capacitación para poder dar el servicio, estar en los lugares, se ven comprometidos. Ni hablar de que entra rubro de combustible, entra rubro de traslados para ir a buscar a las víctimas, para ir a buscar a los testigos cuando tenemos los juicios orales. Es decir, el sistema en sí va a estar soportando una situación crítica. Ya desde el año 2014 no tenemos ampliación presupuestaria. Es decir, que hay mucho esfuerzo por parte de los funcionarios del Ministerio Público, los agentes fiscales y mucha mística para seguir llevando la noble tarea y función que tenemos ante incluso un aumento de la criminalidad. Hoy hablamos de violencia familiar, está en los primeros 3 lugares en las tablas de posición, diríamos, de delitos denunciados. Exactamente. Entonces, por eso se toma la decisión de generar una unidad de lucha contra la violencia familiar y con una perspectiva de género. Y sería totalmente incongruente generar tantas expectativas para la comunidad y no poder sostener ello. Por eso se tomó la decisión en el Ministerio Público de esperar para dar continuidad a este proyecto tan importante, porque como te digo, ocupa los primeros lugares en todo el país. ¿En qué comisión se encuentra el proyecto de ley, doctor Merlo? En este momento estaba ya para tratamiento por parte de Cámara de Diputados. ¿Por el Pleno? Decir, por el Pleno, así mismo. Y el compromiso que hoy nos han dado, luego de que se les explicó el alcance al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, así como también al representante de las diversas bancadas, ellos entendieron que van a poner en crisis el sistema de justicia y el acceso a la justicia. Y entonces se han comprometido a que evidentemente no van a tratar esto hasta que se logre proveer de los medios y asegurar los medios para que continúe el trabajo en el Ministerio Público. Y te digo algo más. Permíteme, ¿me lo decís después? Sí. Porque con ustedes continúo en el otro bloque. Está la descripción de lo que está pasando, pero creo que hay un poquito más. Vamos a profundizar este tema de los efectos que podría tener en concreto. Nos van a ejemplificar los 3 distinguidos agentes fiscales que están con nosotros,
de los efectos que podría tener esta ley. Hoy en Cámara de Diputados no tiene todavía sanción del Senado. No, todavía no. No tiene todavía sanción del Senado, pero está en diputados. Vamos a ver cómo viene la mano. Viene complicada la mano con respecto a este proyecto de ley que fue estudiado, al parecer, medio a escondidas. Medio a escondidas. A la vuelta al corte continuamos con el tema. Las tasas judiciales en conflicto. Continuamos con este tema, nos acompañan en el día de hoy el doctor Ricardo Merlo, presidente de la Asociación de Agentes Fiscales, la doctora Teresa Martínez de la Unidad de Lucha y Combate a la Trata de Personas y la doctora Liliana Sayas de la Unidad de Combate a la Violencia contra la Mujer o la violencia intrafamiliar realmente. Violencia familiar, sí. Violencia familiar, ese es el término exacto de la unidad que dirigís. Estábamos hablando con el doctor Ricardo Merlo de los efectos. Quiero profundizar un poquito en eso, doctor. Así mismo, te diría, antes que nada, que acá en el Ministerio Público, asistentes, auxiliares, todo el funcionariado está acompañando esto y está acompañando porque lo que quiere es poder seguir trabajando en la dimensión que requiere la ciudadanía. Hoy, el Ministerio Público, ningún funcionario va a recibir un aumento salarial. No estamos haciendo la huelga por ningún aumento salarial, estamos haciendo por sencillamente poder dar respuesta a la sociedad cuando viene al Ministerio Público. Las consecuencias son esas que te estaba diciendo. Si no vamos a poder dar respuesta a la ciudadanía, no vamos a poder ir a acompañar a las víctimas que vienen, no vamos a tener la cantidad suficiente de personal técnico especializado para acompañar en la investigación, psicólogos, así como también peritos. Es decir, va a resentir la investigación fiscal de acceso a la justicia. Doctora Teresa Martínez, esos ítems, el que mencionó el doctor Ricardo Merlo, ¿no pueden ser cubiertos con el presupuesto propio que envía año a año el Tesoro de la Nación al Ministerio Público? No, o sea, fuente del Tesoro siempre está para los gastos rígidos, dicen salarios, pero no para contratar técnicos especialistas en algo porque no son fuentes seguras. ¿Verdad? Nosotros, cuando es fuente del Tesoro, depende de la disponibilidad y tiene que tener una fuente de financiación. ¿Verdad? Cuando nosotros consultamos con la ministra de Hacienda sobre con qué sustituiría, con qué fuente sustituiría el Tesoro lo que sacan de las tasas, nos sacan como tasas judiciales y no tienen respuesta. O sea, van a darnos supuestamente fondo del Tesoro, ¿verdad? Pero sin fuente de financiación. Lo que significa que al momento de querer ejecutar eso, cuando uno hace el plan de caja, ellos te lo recortan directamente, no hay disponibilidad. Entonces, eso es lo que nosotros, como un órgano de servicio al ciudadano, no podemos permitir que se afecten aquellos servicios que son indispensables para el ciudadano, ¿verdad? Por eso es que el reclamo es fuerte, porque ¿quién, si no nosotros, vamos a reclamar por aquellos que no tienen voz, ¿verdad? Estas personas, si no reclamamos nosotros, nadie reclama por ellos. Entonces no podemos ceder ni un milímetro en estos reclamos porque somos la voz de esa gente, ¿verdad? Esa gente recurre al único sitio que pueden recurrir, que es el Ministerio Público. Entonces, como yo necesito, para poder darle el servicio a esta persona, que como ciudadano tiene derecho a recibirlo, necesito contar con los recursos, necesito contar con un móvil que le pueda trasladar, y el servicio no es solamente diligente, tiene que tener calidad, dice la ley, diligencia y calidad en el servicio, ¿verdad? No le podemos llevar
en una carreta a motor a una persona que está requiriendo una atención especial y que uno tiene que ir calmando su dolor y su sufrimiento que le produjo un crimen, ¿verdad? Entonces tiene que darle la mejor condición posible para ir paliando esa situación. Si yo no tengo cómo llevarla al médico, hay que ir a traerle de lugares impensables. Nosotros a veces tenemos que entrar en núcleo 2, por ejemplo, para sacarle a una víctima. ¿De dónde provienen estas víctimas? ¿Verdad? No provienen acá de la zona de las Carmelitas. Nuestras víctimas, especialmente en trata, provienen de la zona de Empalado, Arica, Guazú. Empalado Ari. ¿Verdad? Que uno no sabe que existe hasta que alguien aparece de ahí, ¿verdad? Entonces, estas personas son a las que nosotros tenemos que proteger y son las que tienen derecho a acceder. Porque nadie, no existe para nadie, es que caen como víctimas de estos crímenes, por lo vulnerable que están. Y si una vez que caen, son rescatadas, otra vez el Estado no les puede dar lo mínimo, no puede ser, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en la obligación de reclamar esto, porque es muy fácil quedarnos, cobrar nuestro sueldo y sentarnos a esperar. No puedo atender, ¿verdad? Me quedo nomás yo. No Total, puedes. Mi sueldo está asegurado. Yo entiendo que que no como antes, donde el investigador era el juez, pero con el sistema acusatorio cambió todo y es el Ministerio Público el que investiga. La carga de la prueba se debe desarrollar, pero la unidad de ustedes dos, doctora Liliana Zayas, tienen esas particularidades que es una unidad de asistencia. Ustedes investigan penalmente lo que pasó, pero al mismo tiempo asisten a la víctima, la cuidan, la protegen, cumplen el rol del Estado. Además, Héctor, es importante señalar que la Fiscalía, el Ministerio Público, para colectar los elementos de prueba, nosotros, por ejemplo, nuestro servicio es absolutamente gratuito. Uno de los primeros actos que hacemos de investigación es la constitución en el lugar de hecho. Nosotros no cobramos por constituirnos, a diferencia de un poder judicial que sí se constituye y tiene establecido a través de sus propias leyes o acordadas el costo que es que un juez se traslade a otro lugar. Ministerio Público, todos los servicios son absolutamente gratuitos. Nos corresponde, como bien decís, la carga de la prueba y en base al principio de libertad probatoria, nosotros tenemos que, debemos probar esos hechos que llegan a nuestro conocimiento por cualquier medio de prueba. Es por eso que necesitamos recurrir a peritos, a médicos forenses, a psicólogos forenses, a veces a juntas médicas, ¿verdad? A veces hay que contratar consultores externos, justamente para poder tener con absoluta objetividad, que es también lo que nos exige la ley en nuestra investigación, investigar con criterio de objetividad los hechos a los cuales justamente estamos comprometidos a dirimir su relevancia penal. Prescindir de estas tasas judiciales es prescindir prácticamente del día a día. Bien lo dijo acá el doctor Merlo, acá no estamos reclamando un incremento en nuestro salario, estamos reclamando que nos mantengan el día a día, lo que utilizamos para justamente tener una sede, ¿verdad? Tener los insumos básicos, ¿verdad? Que es para los traslados de los funcionarios, el traslado del fiscal, la Unidad Especializada de Derechos Humanos, donde también estoy justamente, tenemos competencia nacional. ¿Por qué? Porque muchas veces el investigado es el policía con quien trabaja el fiscal del lugar del hecho. Claro. Entonces, nos tenemos que trasladar a nosotros porque si nosotros vamos a estar otra vez recurriendo al fiscal del lugar del hecho, le estamos comprometiendo a ese fiscal que a lo mejor trabaja con ese policía que está siendo investigado por tortura, por lesión corporal en ejercicio de las funciones públicas, pero es el policía que hace las aprehensiones y las detenciones para el fiscal del lugar del hecho. Entonces, todo eso se nos va a vedar porque obviamente necesitamos de este recurso de las tasas judiciales porque ya está plenamente establecido para qué está dirigido. Perfecto. Ahora, doctor Ricardo Merlo, ustedes están haciendo un lobby intenso al interior del Congreso de la Nación. Me dijiste que hablaste ya con el presidente de la Cámara de Diputados, hablaste con algunos referentes de la Cámara Baja. ¿Entendieron cómo viene la mano? ¿Supieron comprender lo que podría llegar a pasar? Sí, justamente el compromiso que se hizo de no tratar el proyecto de ley que quita las tasas al Ministerio Público es consecuencia de eso. Cuando nosotros les hablábamos, ellos quedaban sorprendidos
al saber el impacto que iban a tener, evidentemente no les explicaron el impacto que iba a tener el Ministerio Público y por eso tomaron la decisión de no tratar el proyecto de ley hasta tanto podamos resolver que ese dinero esté a disposición del Ministerio Público. Hasta ahora no tuvo aprobación. Lo extraño es que desde el año pasado no tuvo aprobación de la Cámara de Senadores. Inició por Cámara de Diputados y tiene que ser tratado en Cámara de Diputados para después ir a Cámara de Senadores. Hoy la situación, como te digo, es bastante complicada para el Ministerio Público. Entendemos de que lo que estamos en esta lucha pretendemos es asegurar los recursos para la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda llegar al Ministerio Público, encuentre respuesta en su reclamo de justicia, encuentre un Ministerio Público eficiente, que le acompaña a la víctima, que hace una investigación eficiente, y entiendo que eso es una causa justa. Muy bien el término. Nosotros obviamente vamos a invitar a representantes de la Corte Suprema de Justicia para el próximo programa para que me den sus exposiciones. La Corte, o sea, según lo que yo supe, desde el Poder Judicial explicaban de que esto es porque ya pasó mucho tiempo, ya es suficiente, ya ustedes tienen que independizarse, más o menos se decía, ustedes por el Ministerio Público digo, y que ellos necesitaban ese dinero para sostener el crecimiento normal que tiene en cantidad de personas el Poder Judicial. Hablaban también que para un mejor servicio de justicia. Claro, nosotros no negamos que la Corte tenga esas necesidades y que sus reclamos sean justos, ¿verdad? No vamos a entrar en ese nivel de debate. Lo que nosotros decimos es que esto se dio para la implementación del sistema acusatorio. Este sistema va increciendo el servicio que se requiere permanentemente y nunca es suficiente lo que se tiene. El Ministerio Público ha crecido, ¿verdad?, geométricamente, pero dependemos de las tasas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos generar recursos propios, no podemos crear ni cobrar absolutamente nada. Es la esencia de nuestro servicio. La Corte Suprema puede, ¿verdad?, crear tasas, elevar los costos de las tasas y la cantidad que se transfiere para el Ministerio Público es ínfima. En 3 meses ellos ya tienen el superávit, superan 3 veces lo que nos tienen que enviar. Ya recuperan ese dinero. Totalmente, y eso es todo para la Corte Suprema. Si a pesar de ello sus necesidades subsisten, la Corte tiene esa facultad de crear o ampliar las tasas judiciales, lo cual el Ministerio Público no lo puede hacer, va contra su naturaleza, porque lo nuestro es un servicio. Perfecto, ¿verdad? Doctora Teresa Martínez, muchísimas gracias por su apreciación. Doctora Elena Sayas, finalmente lo que usted plantea también con respecto a cómo solucionar este tema. Y bueno, apelamos a la clase política, justamente, que es la que tiene en este momento en sus manos ese proyecto de ley. Apelamos a su sensibilidad. El Ministerio Público representa a la sociedad, justamente ante los órganos jurisdiccionales, es la vía por el cual el ciudadano pide justicia, sobre todo en el fuero penal. Somos el requirente de la justicia. Entonces, prescindir de eso, quiero parafrasear lo que dijo el doctor Merlo, ¿verdad?, no sería justo para el Ministerio Público. Doctora Liliana Sayas, muchísimas gracias. Finalmente, doctor Ricardo Merlo, como presidente del gremio de fiscales, hay que aclarar que esto no tiene nada que ver, que este dinero no es para un aumento salarial de ustedes ni nada por el estilo, es otra cosa totalmente diferente. Asimismo, es asegurar el servicio a la ciudadanía que encuentre unas puertas lo más cerca de su lugar para llegar al reclamo de la justicia. Si empezamos a cerrar las puertas, estamos por mal camino y entiendo de que vale la pena seguir peleando por brindar un servicio a la sociedad y que la sociedad nos encuentre lo más cerca posible. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Merlo, y a las distinguidas agentes fiscales. Muchas gracias. Una apreciación final para cerrar este bloque y pasar al otro tema en el último bloque de la edición de hoy. Es importante que nuestras instituciones se sostengan en un sistema de eficiencia. Esta eficiencia tiene que ver con recursos. Esos recursos el Estado tiene la obligación de proveer, porque es la ciudadanía la que tiene todo el derecho del mundo de que sus principales derechos y prerrogativas constitucionales incluso sean lo suficientemente cumplidas. En síntesis, el Estado
debe precautelar de la forma más estricta posible que la ley simplemente nos llegue a todos. A la vuelta del corte, continuamos con Causa Justa. Y en el último bloque de Causa Justa quisimos venir al Tribunal Superior de Justicia Electoral a hablar un poquito de lo que se está haciendo en base al mandato electoral, en base a las leyes electorales, que es una parte muy importante, cuál es la revisión de mesa por mesa de las actas electorales. Y para esto, hoy entrevistamos al asesor de la justicia electoral, Luis Alberto Mauro. Bueno, Luis Alberto Mauro, gracias por acompañarnos en este tercer bloque de Causa Justa. Queríamos un poquito hablar de la etapa tan importante que es esta, más allá del discurso político, más allá del planteamiento, incluso más allá de las propias denuncias o impugnaciones que se están realizando a las mesas, explicar un poquito a la gente el trabajo que se está haciendo ahora en este momento acá. En este momento están trabajando 10 tribunales. En cada tribunal tenemos 3 jueces y tenemos 10 tribunales distribuidos en toda la República. Y lo que están haciendo los tribunales es lo que denominamos nosotros el cómputo provisorio. Es decir, cuentan cuántos votos tuvo cada quien en cada mesa, por eso le decimos cómputo, y además recibimos las objeciones que puedan hacer los apoderados de los partidos, movimientos y alianzas que están representados en estas mesas, ¿verdad? Se recibe, y si alguien viene, por ejemplo, y dice, yo acá tengo un certificado de la mesa tal, y acá me figura a mí que yo tengo 0 votos, pero en el 3 me dieron tantos votos, ese es el momento de hacer la denuncia, ¿verdad? Esta es la instancia para hacer la denuncia, porque no hay otra instancia. Y estos 10 tribunales están trabajando y trabajan hasta el 3 de mayo. O sea, hay tiempo de sobra para presentar todas las objeciones que uno quiera y ver si sus derechos fueron conculcados o no. ¿Cuál es como estamos hablando, es un expediente judicial el que se abre si hay un planteamiento de impugnación o reclamo electoral? En este caso, ¿cuál es el documento, por más que se explique 1000 veces, hay que volver a explicar, cuál es el documento que tiene el representante o delegado de cada partido político para intervenir en cada mesa en donde se realiza el sufragio de los votos? Lo que tienen es el certificado con el cómputo de la mesa. El certificado, cada mesa, a cada veedor, a cada apoderado de un partido político, le entrega un certificado donde están los resultados de cómo se votó en esa mesa. Ese es el documento que él tiene, y ese documento es el que tiene que traer acá para ver al abrir los sobres. Nosotros tenemos 3 sobres, el sobre 1, 2 y 3. ¿Qué están en estos sobres? Los expedientes electorales de cada mesa de las 21.211 mesas que tenemos a nivel país. Entonces, él viene con el certificado, se abre el sobre donde está el acta, el original del acta, y se verifica si lo que dice su certificado coincide con el documento oficial, porque el único documento oficial es el acta de escrutinio que se firmó en cada mesa. Y si hay incongruencia en lo que tiene Héctor Alegre, delegado del Partido Divertido, en la mesa 3 de la Escuela de Yacycaní, departamento de Concepción, si digo, no, espera, porque en esta mesa, acá mi certificado dice que yo recibí 30 votos, pero en el TREP dice que no recibí ningún voto, y en el acta hay otra vez una incongruencia, dice que recibí 10 votos. O sea, ¿cómo se resuelve eso? Lo que vale es el acta. Lo que domina es el acta, porque el único documento oficial es el acta. Lo que él tiene es una fotocopia. ¿Ah? Lo que tiene valor es el acta que está en el sobre 2 y en el sobre 3, ¿verdad?
Eso es lo que vale. O sea, las actas que están en el sobre 1, en el sobre 2, en el sobre 3, sí o sí deben coincidir. A veces no coincide, puede ser que haya alguna diferencia. Los que llenan estas actas son los 3 miembros de mesa y de repente puede ser que ocurra algún error, ¿verdad? Por ejemplo, te dicen 100 votos para tal partido y al escribir puede ser que no diga 100, diga 101, diga 102. Por eso es que se ven 2 sobres, para ver qué es lo que prima, ¿verdad? Pero ahí son los jueces los que deciden. Te voy a decir, nosotros, por darte un detalle, hasta hoy día, ¿verdad? Hoy jueves, ya se ha terminado este cómputo provisorio que te estoy mencionando. Ya se terminó en Concepción, en Guairá, en Misiones, en Ñembucú, en Amambay y en Alto Paraguay. Y en estos departamentos que te estoy mencionando, prácticamente no hubo incidentes. No hubo incidentes. No, en ninguna de las listas. A ver, porque se habló de fraude, se habló que se montó todo un esquema para virlarle votos a fulano y a mengano. Pero vos me estás diciendo entonces de que nadie presentó en todos esos departamentos, estamos hablando todos, en todos esos departamentos, en ni una sola mesa se presentó impugnación o reclamo. Se presentaron y fueron solucionados, es decir, se le mostró, se le dice a la persona, y decime, ¿qué es ese certificado? ¿Qué firma tiene el certificado? ¿Es la firma de los miembros de mesa o no? Porque puede ser una falsificación también. Entonces, ¿qué es lo que manda? El certificado, el documento, el acta que nosotros tenemos, ¿verdad? Que firman los 3 miembros de mesa. Ningún incidente en todos los departamentos que te dije que valga la pena mencionar. Todos fueron incidentes provisorios y 2 o 3 impugnaciones que fueron salvadas. O sea, nada. Salvada por decisión del juez. No, todavía no se juzga. Fueron salvadas porque los propios apoderados se dan cuenta que el documento que están presentando no tiene valor alguno. O sea, el que reclama o los que reclamaron en estos departamentos, en esas mesas, se dieron cuenta de que no tenían la razón y no hablaron de recurrir a otra instancia. En ninguno de estos departamentos se habló de fraude. En ninguno de estos departamentos. Decimos otra vez departamento. Concepción, Guairá, Misiones, Ñembucú, Amambay, Alto Paraguay. Es más, acá tenemos la sala 1 y la sala 2. En la primera sala estamos evaluando Asunción. Todavía no terminó, va a terminar mañana. Todo lo que tenemos hasta ahora, incidentes menores. En la sala 2, anoche a las 10 de la noche terminó el departamento de Cordillera. Hoy comenzamos Paraguarí, el departamento de Paraguarí. En el departamento de Cordillera ningún incidente tampoco, nada que pueda indicar que alguien robó un voto, que alguien adulteró uno de los documentos que tenemos, nada hasta el momento, ¿verdad? Esto no quiere decir que puede ser que más adelante sí haya problemas, ¿verdad? Pero hasta donde estamos llegando, absolutamente nada indica que hubo un fraude. Nada tampoco en esto. Por eso vale la pena si ustedes pueden visitar esta tarde ambas salas para que vean allí cómo se trabaja. Son 3 jueces, ¿verdad? Pero cada movimiento que hace un juez, cada documento que muestra, le muestra a casi 50 personas, porque allí hay más incluso de 50 personas, porque están apoderados de todos los partidos políticos, de todos los movimientos, de todas las alianzas, de todo está. No falta nadie, y cada cosa que hace el juez se mira. Y si uno se le pasó algo por delante, uno puede decir, un momentito, quiero volver a ver. Y todo eso está filmado, ¿verdad? Tiene circuito cerrado de filmación, de tal manera que si uno lo quiere revisar porque le parece que se olvidó de tal cosa, lo puede hacer 100% todo filmado. Todas las salas de juzgamiento, acá y en el interior, hay filmación en circuito cerrado, pero circuito cerrado, imagen y audio. Imagen y audio, claro. Imagen y... Se puede decir circuito cerrado. Imagen y audio. Y acá está la sala 1 y la sala 2 y las otras salas que te leí. Ahora, eso no quiere decir que más, por ejemplo, Central todavía no se juzgó, no se está juzgando. Por eso te digo, el término correcto es cómputo provisorio. Claro, para ir explicando un poquito, lo que se está haciendo ahora es
cómputo provisorio. Luego, ¿qué se juzga? Se hace el cómputo provisorio. Si hay incidentes, ¿verdad? No se llegó a un acuerdo o hay impugnaciones, esto va hasta el 3 de mayo. Sí. Y el 3 de mayo pasa a la instancia única para juzgar, para el juzgamiento definitivo, que es el Tribunal Superior de Justicia Electoral, donde están los 3 ministros. Esa es la única instancia de juzgamiento. Entonces, lo que se acordó en los tribunales por el cómputo provisorio ya no se toca. ¿Qué se analiza ahí? Los incidentes, las impugnaciones, si es que hay, porque puede ser que no haya, ¿verdad? Si es que existen impugnaciones o no. Me está diciendo que en cuántos departamentos total no hubo ninguna sola impugnación. Y 6 departamentos de ley. 6 departamentos que no se dio nada. Y allí hay, desde el 4 de mayo, se juzga en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es la última instancia. Porque hablar de fraude, hablar de inconsistencia, porque hay inconsistencia en lo que está en el TREP y hay con lo que hay en el registro de cada partido, de algunos de los partidos involucrados, especialmente los partidos chicos, y también con respecto a algunos certificados de las mesas. Eso que se está publicando en las redes, ¿cuál es el valor que ustedes le dan a eso? Valor cero, porque es lo mismo que vos presencies, ¿cómo te voy a decir? Presencies un delito. Presenciaste un delito, sos testigo de un delito, llamaste a la radio y denunciaste. ¿Qué valor jurídico tiene? ¿Dónde se debe denunciar un delito? ¿Ante un fiscal en lo penal? ¿Dónde se debe denunciar si hay un fraude? Si alguien adulteró, falsificó o robó un voto. En estos 10 tribunales que en este momento están analizando acta por acta. Van a revisar 21.211 actas a nivel país y del exterior, porque también incluye el exterior. Entonces, ¿dónde tenés que presentar la queja? ¿De qué vale que estés en la calle gritando, diciendo se robó o a mí me robaron tal voto y vos no vas a la instancia que tenés que irte, que son los jueces? ¿Verdad? Sabés que ante los jueces hay que presentar. Y acá están los jueces, 3 jueces por cada tribunal. Y más de 50 personas mirando milímetro a milímetro lo que se hace. Ahora, Luis, Luis Alberto Mauro, no vas a también, si no denuncian, pero no evidencia algo o no muestra algo, el tema de que, por ejemplo, haya gente que diga, y gente muy conocida que diga, mira, yo voté en esta mesa, voté por esta persona, por acá hay voto cero. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se explica eso? Y que venga acá a mostrar. Esta es la instancia, te reitero. Esta es la instancia. Cualquier particular que descubra que de repente él votó por A y ese A tiene 0 votos, y él puede decir, yo voté por A, él tiene no la obligación, sino el derecho de venir acá a la justicia electoral. No, es a través de los apoderados. Eso se hace a través de los partidos. Pero, ¿y si un particular...? Y recurre a su partido. Suponete que sea un particular, pero que él sea liberal o votó por liberal, ¿verdad? Sí. Entonces se presenta ante el apoderado liberal. Se presenta a través del apoderado del partido por el cual esa persona votó. Correcto. Porque acá los que tienen derecho a estar son los apoderados. Por eso, es por eso. Sí, por eso. Recurre al partido, muestra, ¿verdad? Muestra lo que él cree que es una irregularidad y el partido tiene la potestad de venir y pelear eso acá. ¿Y ese tipo de hechos ya se dio? ¿Ya vino alguien a mostrarle a alguien de alguno de los partidos chicos o uno de los partidos grandes, tradicionales? ¿Se dio ya esa dinámica? Hasta este momento nada se ha presentado que indique que pudo haber fraude. Absolutamente nada. Yo me refiero a eso. Pues si vos publicás en las redes y es algo serio, vas a querer luego que eso se aclare. ¿Se dio ese tipo de dinámica? ¿No se dio? No se dio. Quiere decir que mucho o gran parte de lo que se publica en las redes es falso. No tiene sentido. Hacen una denuncia que no tiene consistencia. ¿Por qué? Porque la consistencia hay que evaluarla acá, en la justicia electoral, ¿verdad? Así como un delito penal tenés que ir ante el fiscal y luego ante el juez de garantía, ¿verdad? Respecto a eso también, el tema de delitos. Delitos electorales son delitos de acción penal pública, que cualquier fiscalía puede recibir ese tipo de denuncias. En esta etapa ya no. En esta etapa los delitos electorales se cometieron previo al acto electoral y durante el acto electoral. En todo el país se presentaron
72 denuncias de delitos electorales, pero me refiero a delitos, alguien que compró cédulas, alguien que alteró el orden, eso todo está en la Fiscalía Penal. 150 fiscales penales puso la Fiscalía General del Estado a disposición de la justicia electoral para la persecución de los delitos penales. Pero de lo que estamos hablando ahora ya no tiene nada que ver lo penal. Esto es jurisdiccional de la justicia electoral. Electoral. Ahora, ¿cómo evaluamos entonces lo que tenemos por delante? Si hubo una denuncia de fraude, hablaron los principales referentes, se convocaron acá enfrente al Tribunal Superior de Justicia Electoral, y dos, 3 días después eso se diluye. ¿Qué significa esto? ¿Queda golpeada la institución? Porque se habló de fraude electoral. Espero que no. Yo creo que a la larga triunfa la verdad. Además, vos sabés perfectamente, una cuestión judicial no se define en las calles, no se define en manifestaciones, ¿verdad? Una cuestión judicial se define ante los jueces naturales que te brinda el ordenamiento jurídico del país, no afuera, no en las calles, acá. Ahora, el tema del TREP, porque muchos de los documentos que se muestran es en base al TREP. En base al TREP, la gran parte de los documentos se muestran, se cotejan en las redes y están saliendo así, ¿verdad? Sí. El TREP salió golpeado de esta historia. Se puede hablar de inconsistencia que deberían ser analizadas, de una inconsistencia que debería ser estudiada y mejorada con respecto al TREP, porque no son pocos los documentos que dicen de que el TREP se enviaron mal los números. ¿Cómo se soluciona eso? Absolutamente falso eso es. El TREP nosotros tenemos desde el año 2000, hace 18 años la justicia electoral tiene TREP. Incluso inauguramos en el año 2000 con aquella elección entre Argaña y Yoyito Franco cuando murió Argaña por la vicepresidencia de la República. ¿Recuerdan ustedes? Entre Yoyito Franco y Argaña, el hijo de Argaña. Sí, el hijo de Argaña. Juan Feliz Argaña. Tras el asesinato del padre, ¿verdad? Padre, sí. Esa vez inauguramos el TREP. Hubo una diferencia de 0,05% y nosotros dimos el TREP y Argaña reconoció su derrota y Yoyito Franco asumió la vicepresidencia de la República y tuvimos un presidente colorado y un vicepresidente de otro signo político, en este caso liberal. Y desde entonces nunca jamás una autoridad electa y proclamada por la justicia electoral nunca fue puesta en entredicho. Nunca la justicia electoral fue acusada de fraude. Siempre, hasta ahora. Te estoy hablando hasta ahora. Siempre se ha respetado el resultado. Fíjate vos que en el año 98, después de 60 años de gobierno ininterrumpido del Partido Colorado, gana Fernando Lugo. En 2008. 2008, perdón. Gana Fernando Lugo, ¿verdad? Las elecciones. Sí. Pierde Blanca Ovelar. La senadora. Nosotros damos el TREP y con este mismo TREP, no hay diferencia, y con este mismo TREP decimos el nuevo presidente es Fernando Lugo. Y Blanca Ovelar con ese TREP que es como oficioso, ni siquiera oficial, es oficioso, ella declaró que perdió y le felicitó a Lugo, que se declaró también ganador una vez que nosotros dimos nuestro TREP. En el año 2013, cuando gana HC, Horacio Cartes, ¿verdad? Contra Efraín Alegre, con el 92% del porcentaje del TREP, le declaramos ganador a Horacio Cartes y como iba sumando el TREP, no se detiene, ¿verdad? Cuando llegó al 92%, Alegre reconoció su derrota con este mismo TREP que ahora no se quiere respetar. ¿Y sabés qué porcentaje había cuando le dimos ganador a Horacio Cartes en el 2013? 81%. Con el 81% de los votos escrutados por el TREP, le dimos ganador a Horacio Cartes. Ahora llegamos al 97% para darle ganador a Marito. Y sigue siendo el mismo TREP.
No hay ninguna diferencia. El mismo sistema. No hay nada nuevo que se pueda decir, pero ustedes modificaron. Entonces, ¿a qué obedeció finalmente la señalización grave, por cierto, de que un candidato presidencial que recibió más de 1 millón de votos salga y diga y hable de fraude? Bueno, yo no puedo penetrar en la mente del candidato, ¿verdad? No conozco el motivo de por qué hace eso, pero de todas maneras yo creo que la verdad se va a imponer. En nuestra tradición nunca hubo diferencia digna de ser mencionada entre el resultado que damos por el TREP y el resultado final luego del juzgamiento de las actas. ¿Y eso va a pasar ahora otra vez? Absolutamente estamos seguros que va a volver a pasar. Absolutamente podemos garantizar que no hubo ningún fraude. Absolutamente. La acusación arroja un manto de duda, quiérase o no, arroja un manto de duda. Ese manto de duda, ¿cómo va a ser anulado, quitado por parte de la justicia electoral? ¿Se puede debatir el papel del TREP? ¿Se puede hablar de eso? ¿Se puede hablar del tema de la boca de urna? ¿Por qué no? Estamos en un país libre, ¿verdad? Cada cual puede sacar las conclusiones que quiera, si se quiere hacer un debate, pero estamos nosotros absolutamente abiertos. Todo sistema electoral es mejorable. Nadie puede decir que el sistema electoral es perfecto. No existe en el mundo un sistema electoral perfecto. Todo es perfectible. Pero hablar de fraude fue una irresponsabilidad. Absolutamente una irresponsabilidad. Y bueno, llegamos al final de una edición más de Causa Justa, en donde les quisimos acercar a ustedes lo que hace al parámetro electoral, alejarnos un poquito del discurso político, de la polémica que tiene que ver con acusaciones, con respuestas, y concentrarnos en lo que establece el marco electoral. Espero que les haya servido de algo para ilustrarnos a todos de lo que significa este proceso electoral y la manera en que debemos defender la institucionalidad, en donde todo el mundo tiene derecho a plantear incidentes, a denunciar, a exigir que se investigue, pero así también todos tenemos la obligación de seguir precautelando la institucionalidad de nuestro sistema republicano democrático. Nos vemos el próximo domingo.